Yo sabía que el cielo se iba a abrir antes de que siquiera pasara. El aire tenía ese sabor metálico y pesado, el que se pega en la parte de atrás de los dientes. Mi hijo, Caleb, de 9 años, chiquito para su edad y con unos ojos demasiado nobles para el mundo en el que le tocó nacer, no dejaba de mirar hacia las nubes como si intentara negociar con ellas. «Mamá, ¿ya nos vamos a ir a casa?», susurró, jalándome la manga de la chamarra. «Ya se está oscureciendo». «Ahorita», le dije. La abuela dijo que tenía algo importante que contarnos y, como tonta, le creí. Mis papás siempre supieron cómo engancharme. Promesas de pláticas familiares, reconciliación, un nuevo comienzo. Pero siempre, el anzuelo se me atoraba en la garganta en cuanto cruzaba la puerta de su casa. Cuando abrieron la puerta esa tarde, mi mamá no sonrió. Solo me recorrió con la mirada, de arriba abajo, como revisando si al camión de la basura se le había pasado recoger algo. Mi papá estaba detrás de ella, brazos cruzados, la cara dura con ese disgusto que nunca trató de esconder. «Llegas tarde», soltó mamá. «Me dijiste a las 4. «Apenas sí». «Dije que llegas tarde», repitió, con una voz tan filosa que cortaba la piel. Caleb se escondió detrás de mí. Mi mamá puso los ojos en blanco al verlo. Todavía aferrada al niño como si valiera algo, murmuró, lo bastante fuerte para que él lo oyera. Se me apretó el estómago, pero me quedé callada. Ya sabía que el silencio era más seguro. Entramos. Y debí haber sabido que algo estaba mal desde el principio. No había tazas de café, ni sillas acomodadas, ni señal de una plática importante. El bolso de mi hermana estaba en la barra, empapado no de lluvia, sino de algo derramado. Mi mamá señaló el bolso, molesta. «Tu hijo lo tiró hace rato cuando pasó corriendo. Límpialo». Abrí los ojos sorprendida. «¿Qué? Si acabamos de llegar». «Nosotros no». La voz de mi mamá explotó. «¿Me estás llamando mentirosa?» Caleb brincó. Mi papá se recargó en el refri, sonriendo como si estuviera viendo un espectáculo gratis. «Yo no toqué nada», murmuró Caleb, temblando, pero firme. Su voz era suave, pero sincera. Mi mamá se inclinó hacia él, quedando a centímetros de su cara. «Eres igual que ella», le escupió. «Culpando a todos menos a ti mismo». Los labios de Caleb temblaron. Se pegó más a mí. «Mamá, déjalo», dije bajito. «Ay, ya empezamos», se rió ella. La madre del año defendiendo a su pequeño callejerito. Mi papá soltó una carcajada. «Está criando a ese chamaco tan débil como ella». Un trueno rompió el silencio afuera, como si el mundo mismo intentara advertirnos. Mi mamá me aventó una toalla empapada. «Límpialo». Tragué saliva. «Mamá, no vinimos por esto». «¿Dijiste qué?» Mi papá azotó la mano sobre la barra. Los platos saltaron. «Dije que lo limpies», ladró mamá. Me quedé congelada. Caleb me jaló del brazo, su voz apenas un hilo. «Mamá, por favor. ¿Podemos irnos a casa?» Mi mamá se volteó hacia él de golpe. «¿Quieres irte?», se burló. «Pues camina. Las brechas están abiertas. Si te apuras, igual y los lobos no te agarran de botana». Mi papá se rió de la crueldad de su esposa como si fuera un programa de comedia. «No manejamos», le recordé suavemente. «Tú insististe en que dejáramos el carro porque estabas preparando la cena». «Ah, cierto», dijo, sonriendo con malicia. «La cena que se me olvidó cocinar. Qué torpe soy». Caminó hacia la puerta, la abrió de golpe y se hizo a un lado. «Lárguense». El aire se me atoró en la garganta. «Mamá, fuera. Los dos. Caminen a casa. 12 kilómetros no son nada. Les va a dar carácter», volteó a ver a Caleb. «A lo mejor hasta se te quita lo inútil». Él se encogió como si la hubiera abofeteado. «Mamá», repetí, más firme. «Está lloviendo». Él tiene 9 años. Mi papá me empujó al pasar, chocando su hombro contra el mío a propósito. «Ya estás grande». Él también. «Ya estuvo. No vamos a seguir cuidando tus fracasos». Y justo ahí, la lluvia decidió soltarse con todo, golpeando el porche como puños. Mi mamá me empujó el brazo. «Muévete. ¿O quieres que yo te saque?» Me hice hacia atrás para cubrir a Caleb. Él tomó mi mano, y sentí lo fríos que estaban ya sus dedos. «Por favor», susurré. «Solo déjanos esperar a que pase lo peor». Mi mamá sonrió, amplia, cruel, satisfecha. «No», y nos cerró la puerta en la cara. El clic de la cerradura, ese sonido lo conocía demasiado bien. Nunca fui hogar para ellos. Era su trono, donde me obligaban a arrodillarme. El agua helada nos golpeó de inmediato.
La lluvia caía como hielo, escurriendo por mi cuello y empapando mis zapatos. Caleb temblaba sin control. Mamá, tengo miedo. Lo sé, le dije bajito. Estoy aquí. No te voy a soltar. Pero al bajar del porche, con los relámpagos iluminando el cielo, algo cambió dentro de mí. No fue un quiebre. Fue un voto. Silencioso. Firme. Naciendo directo en mi pecho. Nunca voy a dejar que nos hagan esto otra vez. Ni a mí, ni a mi hijo. Y van a lamentar cada metro que caminemos esta noche. El trueno retumbó de nuevo. Caleb apretó más mi mano. Detrás de la puerta, escuchamos sus risas. Risas. Mientras su hija y su nieto caminaban hacia una tormenta que ellos mismos nos habían obligado a enfrentar. Y con cada paso empapado, pesado, el miedo se fue desprendiendo de mí. Lo único que quedó fue determinación. Y una venganza que jamás verían venir. No sé cuánto caminamos antes de que la lluvia se volviera brutal. Ya no caía, nos golpeaba de lado, cortando la ropa, haciendo cada paso un castigo. Mi hijo apretó mi mano, tan fuerte que sus uñas se me enterraron en la piel. Pero no lloró. Solo seguía temblando y susurrando. Mamá, no lo dijeron en serio, ¿verdad? Quise mentir. No pude. Un coche pasó cerca, levantando una ola de agua lodosa que nos empapó hasta las rodillas. Caleb brincó, asustado. El conductor ni siquiera bajó la velocidad. La voz de mi madre regresó, como veneno. A lo mejor la tormenta te quita lo inútil. Sentí como si me clavaran un cuchillo entre las costillas. Cargué a mi hijo cuando sus piernitas ya no pudieron más. Él me rodeó el cuello con los brazos y susurró. Mamá, tengo frío, me duele. Lo sé, mi amor, ya sé, estoy contigo, dije, apretándolo contra mí, aunque mis brazos temblaban tan fuerte que apenas podía sostenerlo. Seguí caminando. Cada paso se sentía como arrastrar una montaña amarrada a mis tobillos. Mis zapatos hacían un esquelcho horrible, acumulando agua por dentro como si trajera 2 charquitos pegados a los pies. El cabello se me pegaba a la cara, y el camino frente a mí se veía borroso. Y en medio de la tormenta, lo escuché otra vez. La risa de mis papás, la puerta del carro azotándose, la crueldad casual, el pues caminen. Tropecé y caí de rodillas. Mi hijo resbaló un poco en mis brazos y entró en pánico. Mamá, no te caigas. Por favor, no te caigas. Me forcé a ponerme de pie. No lo haré, le dije, aunque la garganta me ardía del cansancio. Te lo prometo. Para cuando llegamos al pueblo, ya estaba casi oscuro por completo. Los postes de luz parpadeaban como si se estuvieran burlando de nosotros. Los labios de mi hijo tenían un tono azul en las orillas, y la ropa mojada se le pegaba al cuerpo como hielo. Corrí con él a una gasolinera que abría toda la noche, ignorando las miradas sorprendidas de los clientes. El señor de la caja, un hombre mayor con ojos cansados, vio a mi hijo y dijo: «Señora, no puede dejarlo así. El niño necesita calor». Nos dio una toalla áspera del baño, 2 chocolates calientes de la máquina y un asentimiento silencioso lleno de compasión. Mi hijo se acurrucó en mi regazo junto al calentador de la pared trasera. Le froté los brazos y la espalda, tratando de regresarle un poco de vida. Cerró los ojos, no por sueño, sino como si quisiera dejar de sentir. Cuando por fin susurró: «¿Por qué nos odian, mamá?». Algo dentro de mí se rompió. Los niños no deberían conocer el odio. No deberían dudar de su valor por culpa de quienes deberían protegerlos. Le di un beso en su cabello empapado. «Ellos no te odian. Simplemente, no te merecen». No respondió. Solo se recargó en mí, pequeño y tembloroso. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió de forma. No solo se quebró, se afiló. Se volvió algo que apuntaba en una dirección que jamás había tenido el valor de mirar. Cuando la lluvia bajó de intensidad, pedí un taxi con los pocos dólares que me quedaban y llevé a mi hijo a casa. A nuestra casa. No a la suya. Nunca más. En nuestro departamento, lo sequé, lo envolví en cobijas y le preparé una sopa caliente con lo que quedaba en la alacena. Poco a poco se relajó. El color regresó a sus mejillas, pero permaneció callado. Demasiado callado. Cuando lo arropé en la cama, me tomó de la muñeca y susurró: «Mamá, por favor no me lleves nunca más allá». «No lo haré», le dije, acariciándole el cabello. «Te lo juro, nunca más». Se quedó dormido agarrando mi manga como si fuera su salvavidas. Y mientras lo observaba, la rabia empezó a presionar contra mis costillas, tan fuerte que casi no podía respirar. No era una rabia caliente. Era fría, calculada. La clase de rabia que nace cuando alguien cruza la última línea.
la que no gritas, la que no lloras, la que ejecutas. Afuera, la tormenta ya solo era una llovizna. Pero dentro de mí, empezó otro tipo de tormenta. Una que no iba a terminar, hasta que mis padres supieran lo que era sentirse impotentes, asustados y expuestos. No de forma poética, no en metáforas. De verdad. Por primera vez en mi vida, iban a enfrentar consecuencias que no podrían reírse ni ignorar. Y yo ya sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, la lluvia había parado. Pero algo dentro de mí no. Algo se había abierto. Algo frío, enfocado, algo que jamás esperaron de la hija callada, obediente y lastimera que creyeron controlar. Mi hijo Evan estaba acurrucado a mi lado en el sillón del motel donde pasamos la noche después de caminar esos 12 kilómetros. Sus labios seguían agrietados, sus calcetas aún húmedas, pero estaba a salvo. A salvo porque yo lo protegí. No porque nadie más lo fuera a hacer. A las 6 de la mañana, mientras él dormía, salí un momento y respiré el aire mojado. Los carros pasaban haciendo un siseo sobre el pavimento. Los pájaros picoteaban los charcos. Mi vida entera se sentía como un charco, pisoteada, ignorada, salpicada por la gente que se suponía debía cuidarme. Entonces mi teléfono vibró. «Mija, ¿dónde estás? Tu papá necesita que cortes el pasto. Y trae a Evan a desayunar. Tiene que disculparse por llorar ayer». Me temblaron las manos. No de miedo, de claridad. Querían que volviera para hacerles los mandados. Querían a mi hijo de vuelta para humillarlo. Querían su costal de boxeo. Querían exactamente eso. Y nada más. Y ahí lo entendí, más fuerte que nunca. Ellos no iban a cambiar. Pero yo sí podía. Regresé en silencio al cuarto, besé la frente de mi hijo y luego abrí mi correo en el celular. La venganza comenzó. No planeé fuego. No planeé veneno. No planeé karma poético. Planeé algo que jamás esperaron de mí. Exponerlos. Con consecuencias que sí dolieran. Control. Escribí un correo largo y detallado a servicios de protección infantil. No anónimo. Sin esconderme. Escribí cada incidente, cada golpe, cada amenaza, cada momento en que pusieron en riesgo a mi hijo, la noche en que nos echaron a la tormenta, los moretones, las grabaciones que aún tenía de sus gritos, el video que mi hermana mandó por accidente burlándose de mi hijo mientras lloraba. Lo adjunté todo. Y presioné enviar. Luego llamé a la línea no emergente de la policía, con la voz más firme que había tenido en años. Hola, aunque mis brazos temblaban tan fuerte que apenas podía sostenerlo, seguí caminando. Cada paso se sentía como arrastrar una montaña amarrada a mis tobillos. Mis zapatos hacían un esquelcho horrible, acumulando agua por dentro como si trajera 2 charquitos pegados a los pies. El cabello se me pegaba a la cara, y el camino frente a mí se veía borroso. Y en medio de la tormenta, lo escuché otra vez. La risa de mis papás, la puerta del carro azotándose, la crueldad casual, el pues caminen. Tropecé y caí de rodillas. Mi hijo resbaló un poco en mis brazos y entró en pánico. Mamá, no te caigas. Por favor, no te caigas. Me forcé a ponerme de pie. No lo haré, le dije, aunque la garganta me ardía del cansancio. Te lo prometo. Para cuando llegamos al pueblo, ya estaba casi oscuro por completo. Los postes de luz parpadeaban como si se estuvieran burlando de nosotros. Los labios de mi hijo tenían un tono azul en las orillas, y la ropa mojada se le pegaba al cuerpo como hielo. Corrí con él a una gasolinera que abría toda la noche, ignorando las miradas sorprendidas de los clientes. El señor de la caja, un hombre mayor con ojos cansados, vio a mi hijo y dijo: «Señora, no puede dejarlo así. El niño necesita calor». Nos dio una toalla áspera del baño, 2 chocolates calientes de la máquina y un asentimiento silencioso lleno de compasión. Mi hijo se acurrucó en mi regazo junto al calentador de la pared trasera. Le froté los brazos y la espalda, tratando de regresarle un poco de vida. Cerró los ojos, no por sueño, sino como si quisiera dejar de sentir. Cuando por fin susurró: «¿Por qué nos odian, mamá?». Algo dentro de mí se rompió. Los niños no deberían conocer el odio. No deberían dudar de su valor por culpa de quienes deberían protegerlos. Le di un beso en su cabello empapado. «Ellos no te odian. Simplemente, no te merecen». No respondió. Solo se recargó en mí, pequeño y tembloroso. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió de forma. No solo se quebró, se afiló. Se volvió algo que apuntaba en una dirección que jamás había tenido el valor de mirar. Cuando la lluvia bajó de intensidad, pedí un taxi con los pocos dólares que me quedaban y llevé a mi hijo a casa. A nuestra casa.
No a la suya. Nunca más. En nuestro departamento, lo sequé, lo envolví en cobijas y le preparé una sopa caliente con lo que quedaba en la alacena. Poco a poco se relajó. El color regresó a sus mejillas, pero permaneció callado. Demasiado callado. Cuando lo arropé en la cama, me tomó de la muñeca y susurró. Mamá, por favor no me lleves nunca más allá. No lo haré, le dije, acariciándole el cabello. Te lo juro, nunca más. Se quedó dormido agarrando mi manga como si fuera su salvavidas. Y mientras lo observaba, la rabia empezó a presionar contra mis costillas, tan fuerte que casi no podía respirar. No era una rabia caliente. Era fría, calculada. La clase de rabia que nace cuando alguien cruza la última línea. La que no gritas. La que no lloras. La que ejecutas. Afuera, la tormenta ya solo era una llovizna. Pero dentro de mí, empezó otro tipo de tormenta. Una que no iba a terminar, hasta que mis padres supieran lo que era sentirse impotentes, asustados y expuestos. No de forma poética, no en metáforas. De verdad. Por primera vez en mi vida, iban a enfrentar consecuencias que no podrían reírse ni ignorar. Y yo ya sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, la lluvia había parado. Pero algo dentro de mí no. Algo se había abierto. Algo frío, enfocado. Algo que jamás esperaron de la hija callada, obediente y lastimera que creyeron controlar. Mi hijo Evan estaba acurrucado a mi lado en el sillón del motel donde pasamos la noche después de caminar esos 12 kilómetros. Sus labios seguían agrietados, sus calcetas aún húmedas, pero estaba a salvo. A salvo porque yo lo protegí. No porque nadie más lo fuera a hacer. A las 6 de la mañana, mientras él dormía, salí un momento y respiré el aire mojado. Los carros pasaban haciendo un siseo sobre el pavimento. Los pájaros picoteaban los charcos. Mi vida entera se sentía como un charco, pisoteada, ignorada, salpicada por la gente que se suponía debía cuidarme. Entonces mi teléfono vibró. Mija, ¿dónde estás? Tu papá necesita que cortes el pasto. Y trae a Evan a desayunar. Tiene que disculparse por llorar ayer. Me temblaron las manos. No de miedo. De claridad. Querían que volviera para hacerles los mandados. Querían a mi hijo de vuelta para humillarlo. Querían su costal de boxeo. Querían exactamente eso. Y nada más. Y ahí lo entendí, más fuerte que nunca. Ellos no iban a cambiar. Pero yo sí podía. Regresé en silencio al cuarto, besé la frente de mi hijo y luego abrí mi correo en el celular. La venganza comenzó. No planeé fuego. No planeé veneno. No planeé karma poético. Planeé algo que jamás esperaron de mí. Exponerlos. Con consecuencias que sí dolieran. Control. Escribí un correo largo y detallado a servicios de protección infantil. No anónimo. Sin esconderme. Escribí cada incidente, cada golpe, cada amenaza, cada momento en que pusieron en riesgo a mi hijo, la noche en que nos echaron a la tormenta, los moretones, las grabaciones que aún tenía de sus gritos, el video que mi hermana mandó por accidente burlándose de mi hijo mientras lloraba. Lo adjunté todo. Y presioné enviar. Luego llamé a la línea no emergente de la policía, con la voz más firme que había tenido en años. Hola. Mis papás dejaron a mi hijo de 9 años y a mí tirados a 12 kilómetros de la casa en plena tormenta. Quiero levantar un reporte formal, dije. El oficial pidió detalles. Se los di todos. Sin temblar, sin disculpas, sin culpa. Ya me habían quitado demasiado. El inicio de su final. 2 días después, mientras mi hijo y yo nos quedábamos en un refugio temporal que una señora de una iglesia local nos consiguió, llegó la llamada. Una voz masculina, profunda. Señora, habla el detective Harris. Intentamos visitar la casa de sus padres para interrogarlos. Se negaron a cooperar. Estamos abriendo un caso por negligencia y poner en peligro a un menor. Vamos a necesitar su testimonio completo. Mi corazón dio un golpe fuerte. ¿Se negaron? Pregunté. Él suspiró. Dijeron, y cito, si ni un hombre puede quedarse con ella, ¿cómo va a cuidar a un niño? Una sombra me recorrió, y luego ardió hasta transformarse en algo más filoso. Detective, dije, voy a testificar por completo. Y lo decía en serio. La caída de su fachada. La siguiente semana fue una tormenta de la que ellos no pudieron escaparse. CPS fue a su casa 2 veces. Mis papás les gritaron tanto en la puerta que los vecinos lo grabaron. La iglesia los sacó del comité de voluntarios. Al trabajo de mi papá le llegaron quejas de la comunidad y lo llamaron para hablar. Luego el detective llamó. Están siendo citados. Citados.
Mis papás, que juraban gobernar el mundo, ahora tenían que responder ante alguien. Yo no me acerqué a su casa. No llamé. No revisé sus redes. Me mantuve lejos y me enfoqué en mi hijo. Sus tenis nuevos comprados con donaciones, su primera comida decente en días, una cama tibia, seguridad, todo lo que ellos le negaron. El quiebre final. Pero el verdadero cambio no ocurrió en la corte, ni con CPS, ni con los detectives. Ocurrió el día que mis padres llegaron sin invitación al lobby del refugio. Mi mamá entró primero, empapada por la llovizna, el rímel corrido, el cabello hecho un desastre. Mi papá detrás, con la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Agarra tus cosas, me escupió mi mamá. Hiciste un circo de nada. Mi papá señaló a Evan con el dedo. Él te está haciendo débil. Tú antes sabías cuál era tu lugar. Varias personas voltearon a vernos. Mi hijo se pegó a mí. Y por primera vez en mi vida, no me encogí. Me puse de pie. Di un paso al frente, dejando a mi hijo detrás de mí. Ustedes nos dejaron en una tormenta, a 12 kilómetros, dije. Eso no es criar. Eso es crueldad. Mi mamá bufó. Ay, por favor. Un poco de lluvia hace fuerte a cualquiera. Mi papá se inclinó tan cerca que pude olerle el aftershave. ¿Crees que puedes sobrevivir sin nosotros? ¿Crees que este refugio es tu futuro? Vas a regresar arrastrándote. Una voz detrás de nosotros cortó la tensión de golpe. En realidad, no. El detective Harris. Se acercó con la placa visible. Señores Dawson, retírense. Están bajo investigación activa y no tienen permitido acercarse a la denunciante ni al menor. Mis padres se quedaron helados. Mi mamá tartamudeó. Ella está mintiendo. El detective levantó la mano. Señora, un paso más y la detengo. Y por primera vez en mi vida vi a mis padres echarse para atrás porque alguien se los ordenó. No se veían poderosos. Se veían pequeños. Muy pequeños. La nueva vida que no pueden tocar. 3 meses después, mi hijo y yo teníamos un departamento pequeño pagado por un programa local de ayuda. Yo tenía un trabajo estable y mi hijo iba a terapia y sonreía sin encogerse. El caso contra mis padres seguía abierto. Su reputación destruida. Su control sobre mí, muerto. Intentaron llamar, suplicar, amenazar, llorar. No respondimos. Ni una sola vez. Porque la niña que quebraron se convirtió en una mujer que no pueden tocar. Y la madre que se burlaban se convirtió en la madre que por fin eligió proteger a su hijo de ellos. La tormenta en la que nos dejaron sí nos lavó algo. Su poder. Y nunca volvimos a caminar hacia atrás.